Hola familia, vida en plenitud, muy buenos días. Qué bueno compartir con ustedes nuevamente en este día, poder ser afirmados en la verdad presente de Cristo, poder ser afirmados en ese nuevo pacto que Él estableció para cada uno de nosotros como hijos amados. Qué grandioso y poderoso es este privilegio realmente. Y de estar unidos a pesar de la distancia, a pesar de la virtualidad, unidos en un propósito, unidos en una visión, unidos en una meta, unidos en unos objetivos realmente. Quiero darle gracias a Dios definitivamente por su fidelidad, por su misericordia, por su favor para con cada uno de nosotros, sus hijos. Señor, gracias. Eres bueno, eres grande, eres maravilloso, eres poderoso, Rey, eres majestuoso, Señor, que nos guía, que nos fortalece, que nos lleva de triunfo en triunfo, de gloria en victoria, de bendición en, de bendición en bendición, de avance en avance. Que cada día crecemos, que cada día somos formados, transformados y conformados. Que cada día crece esa innegociable formación de Cristo en nosotros. Que cada día ese Cristo impartido en nosotros está creciendo y siendo conformado para llevarnos a esa estatura de ese varón perfecto que es Cristo mismo. Padre, gracias. Gracias por Casa Vida en Plenitud, una casa de avance ministerial, una casa de luz, una casa que a pesar de las circunstancias y de los embates que ha sufrido a través de este tiempo, ha permanecido fiel al propósito y a la verdad de Cristo. Gracias, Señor, porque esta casa avanza, porque esta casa cree en tu propósito y trabaja en ello para lograr alcanzar las metas y los objetivos que tú has determinado para nosotros, como familia, como casa, como iglesia, como cuerpo de Cristo, pero también el propósito individual en ese llamado y asignación. Padre, gracias. Oramos por los que están enfermos seguramente, pasando momentos de crisis. Que la fe de Cristo que está en ellos sea creciente, poderosa y duradera, de tal manera que haya una evidencia de esa sanidad que tú ya hiciste en la cruz por cada vida que está pasando por ese momento de enfermedad. Declaramos salud, bienestar, provisión. Declaramos la paz de Cristo que sobrepasa todo entendimiento sobre las vidas de nuestros hermanos, sobre la vida de este cuerpo de Cristo, Señor. Padre, gracias. Oramos para que el entendimiento de tu palabra sea abriendo esos ojos que tenemos, Señor, espirituales para conocer a plenitud la realidad de la verdad presente en este tiempo. Padre, gracias. Gracias, Señor. Adoramos tu nombre. Solo tú eres Dios. Solo tú eres Dios. Solo tú eres grande, Señor. Solo tú eres poderoso, Rey de reyes y Señor de señores. Amén y amén. Gracias. Bueno, mis amados, qué buen tiempo. Creo que estamos siendo confrontados a través de la palabra, siendo exhortados de una manera gloriosa y de una manera poderosa, de tal manera que cada vez que escuchamos un mensaje no es decir qué bonito el mensaje, sino poder escudriñarlo, poder analizarlo, poder profundizarlo, de tal manera que la palabra se haga viva en cada uno de nosotros, cobre vida en nosotros, que todos los días esa palabra nos guíe, que todos los días ese verbo que nos habita y la palabra dada nos guíe, sea luz, sea esa verdad que es el referente que nos está guiando permanentemente. Hay un tema que vimos la vez pasada y es impresionante, realmente es impresionante la innegociable formación de Cristo. Y realmente cuando mirábamos en Romanos 1, 29 al 32, lo que, lo que Pablo le estaba hablando a una iglesia y las eh, incualidades, que no son cualidades, las incualidades de esta iglesia, es impresionante ver cómo un hijo de Dios que no permite que el Espíritu llegue a su alma y gobierne su alma, puede caer en todas estas cosas.
Entonces quiero seguir adelante con un tema que va muy unido a esto. Esta semana estaba pensando mucho en eso realmente. Y es la formación de Cristo. Realmente tiene que haber una formación en un proceso de crecimiento, en un proceso que avance, que haya una formación de Cristo en nuestras vidas. Somos formados y definitivamente esa formación, sin lugar a dudas, nos lleva a ser transformados. Y cuando somos transformados, somos conformados, definitivamente. Esto es como cuando, podemos poner de ejemplo para comenzar, como cuando una mujer está embarazada. Ella tiene algo en su interior que está siendo formado. Algo está siendo formado en el interior de una mujer embarazada. No existe un concepto que podamos decir que una mujer está medianamente embarazada o casi embarazada. No, si lo está embarazada, lo está. Sí o no. Si está embarazada o no está embarazada. Una vez ella está embarazada, hay algo que se está formando dentro de ella al mismo momento de la concepción, de que se una ese esperma con ese óvulo fecundado y empieza a formarse en ella algo. Desde ese momento hay una formación. Y yo quiero que cuando estoy hablando de esto, tú lo estés comparando con tu propia vida. Dentro de ti hay una vida, una semilla de Cristo que está siendo formada. No estás medianamente lleno de Cristo, no estás ligeramente, ¿estás lleno o no estás lleno? Por eso lo estoy comparando con esta mujer embarazada. Una vez esta mujer está embarazada, eh, empieza un periodo de transformación en su cuerpo. Y exteriormente ya al mes hay algo que está siendo formado, pero no se evidencia exteriormente. Pero después a los 9 meses ya no lo puede ocultar. Su barriga es grande, empiezan cambios en su cuerpo, empiezan las hormonas se alborotan, empieza a sentir muchas cosas, está siendo transformada. Primero la formación, luego viene un periodo de transformación. Y así es en la vida de nosotros. Cuando Cristo es impartido en nuestra vida, que está siendo formado dentro de nosotros, empieza a evidenciarse una transformación. Amén. Evidencia la naturaleza que portas como hijo de Dios. Evidencias y manifiesta lo que eres tú como un verdadero hijo de Dios exteriormente. Te das a conocer como un hijo amado del Padre que tiene la formación de Cristo dentro de sí. Eso es impresionante, mis amados. Empiezan cambios naturales en tu vida, ¿no? La mujer embarazada sufre cambios naturales en su físico, se evidencia, no lo puede esconder. La formación de Cristo nosotros no la podemos esconder, evidenciamos en nuestro exterior lo que somos en nuestro interior. Y finalmente, lo que nace y lo que se evidencia en esta mujer es el bebé que nace o la bebé que nace y se conforma, este bebé que nace conforme, más bien diríamos, a la vida y naturaleza de sus padres. Y en la vida del Hijo de Dios es lo mismo. Cuando está la formación, está la transformación, pero cuando llegamos a la madurez, al tiempo señalado por Cristo, como esta mujer a los 9 meses de gestación ya era el tiempo para que naciera el bebé, ¡pum!, algo sucede en la vida y somos conformados a la estatura del varón perfecto. Esa es nuestra meta, ser conforme, que nuestra vida llegue a una estatura tal de madurez que seamos conformes a la naturaleza de aquel que la depositó en nosotros. Que seamos conformados a la estatura de ese varón precioso, de ese varón perfecto que es Cristo. Tenemos una tarea que hacer, mis amados, y es ser formados, transformados y llegar a esa conformación de Cristo en nosotros. Llegar a ese nivel de madurez, llegar a ese nivel, a esa estatura, llegar a ese nivel donde podamos decir, wow, yo ahora
como dijo Pablo, ahora ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y por si algo que yo vivo en la carne, lo vivo ahora en la fe del Hijo de Dios. Ahí es cuando entendemos que estamos conformados a la estatura del varón perfecto, como Romanos 8, donde dice que el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Cuando somos conformados no vamos a nombrarla. Los asuntos del sistema, los asuntos de la carne no tienen nada que ver con nosotros, sino que manejamos ineludiblemente solo los asuntos que competen al Espíritu. Viví en el Espíritu, andá en el Espíritu y no satisfagáis ningún deseo de la carne. No necesitan ni siquiera decirnos eso, porque estoy conformado a la imagen del Hijo, que es Cristo mismo en nosotros. Este es el proceso de la vida cristiana. Formación, transformación y conformación en nosotros. Mientras somos formados interiormente, exteriormente somos transformados hasta ser conformados a su imagen. Y quiero repetirlo nuevamente para que lo anotes si es posible. Mientras somos formados interiormente, exteriormente somos transformados hasta ser conformados a su imagen. Wow, esa frase es impresionante. Hay una formación y un proceso de formación interior, pero exteriormente se evidencia lo que está siendo formado dentro de mí. Y llega un tiempo donde ya estoy conformado a la imagen de su Hijo. La vida de hijos de Dios consiste, y tenemos que entender el proceso, y quiero que miremos ese proceso, en que somos formados, ¿verdad? Lo primero que miramos es que somos formados. Y la vida del Hijo de Dios consiste en que hemos sido engendrados de Dios. Juan 1.13 lo dice. Juan 1.13. Espero que tengas la Biblia a tu mano, una agenda, y que vayas apuntando, sino que vuelvas y abras el video y lo puedas volver a ver. Juan 1.13. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne. Esto no fue porque mis padres quisieron hacerme, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Mis amados, yo quiero afirmar y reafirmar y contraafirmar en tu vida que la formación de Cristo en ti es ineludible, es inherente, es incomparable. Los cuales no son engendrados. Tú no eres engendrado de sangre, tú no eres engendrado de carne, tú no eres engendrado ni de voluntad de varón, sino que tú eres engendrado por la naturaleza del Padre, sino de Dios. Yo me alegraría por eso. Yo soy engendrado de Dios. Por eso a mí el mundo no puede permearme, por eso el sistema no puede contaminarme, porque yo soy engendrado de Dios, yo soy un hijo de Dios. Y si soy engendrado de Dios, empieza un periodo de transformación en mi vida hasta ser conformado a la imagen de su Hijo Jesucristo. Yo soy engendrado de Dios, por eso a mí no me ocupo en asuntos triviales, no me ocupo en asuntos temporales, sino me ocupo en los asuntos eternos, en los asuntos del Espíritu. Esos son los asuntos que me competen. Mi naturaleza es la naturaleza de Dios, la naturaleza de Cristo impartida en mi vida como semilla, pero que tiene que crecer, transformarse, crecer, crecimiento, formación, transformación, hasta que seamos conformados. Wow. Este es un acontecimiento glorioso que no nos indica nada más ni menos que portamos la vida de Dios, los cuales no son engendrados de carne y sangre, ni voluntad varón, ni nada externo, sino de Dios. Esto nos indica que portamos la vida de Dios y la naturaleza de Dios. Qué responsabilidad tan grande. Si realmente pudiéramos entender la magnitud de lo que estamos hablando, creo que otro sería el funcionamiento y operación de nuestras vidas. Creo que aquí no cabría decir Dios es mi prioridad si entendiéramos esta realidad. No, porque una prioridad tú la puedes cambiar. Esto sería más que una prioridad. Dios es mi vida, Dios es mi mover, Dios es mi todo. Dios es mi naturaleza, Dios mi identidad,
Dios mi propósito, Dios es todo en mi vida. Eso sí cabría. Dios es el todo. Tú portas la vida de Dios. Y quiero decirte que tú tienes la naturaleza de Dios en ti. Cuando hay una transformación, tú solo evidenciarás lo que portas. El hombre del buen tesoro de su corazón saca lo bueno. El hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo. La naturaleza que portas es como la mujer embarazada cuando nace el bebé. El bebé nace con una genética de sus padres, con unas características de sus padres. Así somos nosotros espiritualmente, nacemos con una genética del Padre y unas características del Padre que no podemos esconder, sino que se evidenciarán de manera natural, pero de manera contundente. No hay agentes super secretos del Evangelio de Cristo. Aquí somos lo que somos en Él, por la naturaleza que portamos. Segunda de Pedro 1, quiero que te ubiques ahí, 2 al 11. Quiero que leamos, es un texto un poco largo, no, pero sí son varios versos. Segunda de Pedro 1, 2 al 11. Gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, voy a tratar de en cada verso de decir algo para que tú lo puedas como coger, ¿sí? Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Tenemos todo el equipamiento necesario para que haya un crecimiento y una formación de Cristo en nosotros. Amén. Todas las cosas que pertenecen a la vida Zoé. Aquí no está hablando de la vida natural, sino de la vida Zoé, de la vida de Dios, de la vida del Espíritu y a la piedad de Dios, que es su naturaleza. Nos han sido dadas, las contenemos en nosotros por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Tú eres un participante de la naturaleza divina. Tú y yo somos participantes de la naturaleza divina. Imagínate por un segundo la responsabilidad que tenemos los que portamos esa naturaleza divina de evidenciar, de manifestar y de hacer crecer, mis amados, la intencionalidad, la responsabilidad, el compromiso. Como dice Pablo a Timoteo, sé diligente. Una de las cosas que más Pablo le declara a Timoteo es diligencia, compromiso, que seamos realmente responsables, intencionales con lo que Dios nos ha dado, por esa naturaleza divina que contenemos. Vosotros también, verso 5, poniendo toda diligencia, aquí mismo habla de la diligencia. Por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a dejar ahí hasta el 9. Qué impresionante es esto. Añadí, poné diligencia. Mis amados, algo que está sucediendo en medio de la iglesia cristiana es que queremos que Dios todo lo haga por nosotros. Señor, bendíceme, ayúdame, dame. Y nuestras oraciones se convirtieron a veces en eso. Pero aquí dice, añadí a algo que ya tienes dentro de ti. La naturaleza divina depositó en ti todas estas cosas como semilla. La fe natural no es mi fe, sino la fe de Cristo en mí. La virtud con el conocimiento, con el dominio propio, la paciencia, la piedad, el afecto fraternal, el amor. Todo eso está en ti, en la naturaleza que Dios te dio. Pero están como semillas. Y por eso Pedro dice, poniendo toda diligencia, todo esfuerzo. No te hagas el tonto. En una versión, alguna vez leí algo así. No te hagas el tonto, pon diligencia. Y me llamó mucho la atención. Pon diligencia y añade, súmale
a lo que ya ha sido depositado en ti. Súmale a lo que ya ha sido depositado en ti. Y si esto sucede, si hay diligencia, por eso somos formados, somos transformados, es eso lo que estamos hablando aquí, de esa transformación. Añádele, ponle, esfuérzate, estudia, deja a un lado lo que no es del Espíritu. ¿Qué estás haciendo? ¿Lo urgente o lo importante? Wow, es que la Biblia nos exhorta una y otra vez a hacer lo importante y no lo urgente. ¿Qué es lo importante en tu vida? ¿Qué es el todo en tu vida? Más que la prioridad, ¿qué es el todo? ¿Los asuntos de la gracia, del reino, del Espíritu o los asuntos de la carne? No, yo tengo que hacer esto hoy. No, hoy no puedo. Hoy sí, hoy tal vez. El verso 9. El verso 8, 7, perdón, 8. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, tenemos que hacer que abunden en nosotros. Las cualidades, el carácter del Espíritu, el fruto del Espíritu tiene que sobre y abundar en nosotros. Intencionalmente tenemos que hacer que esto abunde. No os dejarán estar ociosos. ¿Cuántos ociosos hay acá? Ninguno, ¿verdad? Esto no es para nosotros. No os dejarán estar ociosos ni sin fruto, sin la evidencia de lo que tenemos, de la savia que contenemos, del ADN que portamos. Ese es el fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. El verso 9, pero el que no tiene estas cosas, tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. El que no tiene estas cosas es porque no ha entendido la gracia y la verdad de Cristo. El que no tiene estas cosas es porque no entiende la purificación, el perdón, la restauración, la reconciliación con Dios. No tiene estas cosas, tiene la vista muy corta, es un ciego espiritual. Habiendo olvidado, la mente está entenebrecida, la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, verso 10, tanto más procuraré hacer firme, procura hacer firme como el apóstol Pedro, vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Por lo cual, hermanos, procurad, esfuércense, sean diligentes, constantes, perseverantes, hagan firme vuestra vocación, métanle con toda gana a esto. Vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Caer no es que vas a perder la salvación, caer es que te desvías del propósito. Vuelvo y repito, un claro ejemplo es el pueblo de Israel, que en 7 días, unos dicen que en 3, otros que en 7, máximo 7 días podían atravesar el desierto, pero como no procuraron hacer firme su vocación y elección, duraron 40 años vagando por el desierto para cumplir el propósito de Dios. Mis amados, que no caigamos en eso. Verso 11, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En este texto que vimos de Pedro, vemos 3 puntos también importantes, ¿no? La formación, cuando habla de la impartición de esa naturaleza divina, la transformación en ese proceso, añadid, sumad, ¿sí? Y la conformación, cuando llegan al final, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno. Cuando estamos conformados, no hay lugar a dudas que alcanzaremos y lograremos la meta que el Señor nos ha puesto y lograremos cumplir con ese propósito que Dios ha establecido para nuestras vidas. Formados, transformados y conformados. 3 palabras que yo quiero que hoy queden en tu mente. Formados. Gálatas 4:19. Y estoy haciendo énfasis porque es que hay muchos textos que nos hablan de estas cuestiones. Y yo quiero hacer énfasis en eso. Y habrá muchos más que hablan de la formación, transformación y conformación. Solo estoy haciendo énfasis en algunos. Gálatas 4:19. Hijitos míos, lo que dice Pablo a los Gálatas. Hijitos míos, por quienes de nuevo sufro dolores de parto,
hasta que Cristo sea formado en vosotros. Cristo sea formado en vosotros. Cristo sea formado en vosotros. Hasta que la semilla de Cristo esté ahí formada en nosotros. Cristo no se puede quedar como un granito chiquitico. Cristo vive en mí, pero sigo operando en las cosas del sistema, en las cosas del mundo. Me importa más la política que la vida del Espíritu. Me importa más todo lo demás que la vida y la realidad del Espíritu. Me leo el periódico, 1 hora leyendo el periódico, pero no leo un verso de la Biblia. Me la paso escuchando música que ni siquiera me edifica, pero no soy capaz de pasar 15, 20 minutos meditando en la palabra, en la oración. Ni siquiera soy capaz de cantarle una canción. No desde la carne, sino del Espíritu, a Dios con todo mi corazón. Cristo no se puede quedar como ese granito chiquitico. Si tú dejas un granito chiquitico y lo pones en un ambiente, creo que Dieguito hablaba en esta semana de eso, en un ambiente que no es el adecuado, no va a producir el fruto que debe producir. Pero si tú ese granito, esa semilla de Cristo, la pones a funcionar, a trabajar, la riegas, la pones en el ambiente adecuado, en la vida del reino, en la vida del Espíritu, estudias, escudriñas, hermano, ¿qué vamos a hacer? Hermano, yo quiero aprender, hermano, hagamos esta escuela, hermano, busquemos un lugar, hermano, ya hay una intencionalidad, seguramente esa semilla, sin lugar a dudas, va a sufrir una transformación, un crecimiento en nuestras vidas. La innegociable, eso es lo que habla el apóstol que nos dio la enseñanza la semana pasada, el apóstol Rafael Ugarte. La innegociable formación de Cristo en nosotros, transformados sin lugar a dudas. La pregunta sería, hablando de la formación, ¿qué necesito para que Cristo sea formado en mi vida? Es una pregunta para que tú respondas por su uno personalmente como tú quieras. Lo segundo que estamos mirando es que después de la formación viene la transformación. Gálatas 4:19 hablamos de la formación. Vamos a mirar la transformación, un texto bíblico acerca de la transformación. Segunda de Corintios 3:18. Segunda de Corintios 3:18. Por tanto, no por tontos, sino por tanto. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Todos siendo confrontados por la vida que nos habita, todos siendo confrontados por la gracia que está dentro de nosotros, por la vida del Espíritu que vive dentro de nosotros, todos siendo confrontados por el Verbo que nos habita, pero por ese Verbo también que está plasmado en las Escrituras, todos siendo confrontados por esa palabra de consolación, de exhortación, de ánimo que llega a nuestra vida de una u otra manera. Dice que cuando esto sucede, somos transformados de gloria en gloria. Cuando tú te miras en un espejo, ¿qué ves? ¿Ves a Cristo en ti? ¿Ves la vida del Espíritu en ti? Cuando tú te miras en un espejo, ¿a quién ves? ¿Acuerdas en una enseñanza cuando vimos la escuela de embajadores y les poníamos el espejo? ¿Cuál es el tesoro más precioso que Dios hizo en la creación? Y el espejo decía, pues yo. Y hace poco miramos un tema que es en contraposición a eso. Y pusimos un espejo. ¿Y qué es lo que ves en ese espejo? A tu peor enemigo. Y ahora hoy te pregunto, hablando de la vida del Espíritu, de la realidad del reino, de la gracia, de cuando estás formado por la vida de Cristo y estás siendo transformados por la vida de Cristo,
¿Qué es lo que ves en ese espejo? ¿Ves a Cristo? Porque si te ves a tú mismo, ves a tu peor enemigo. Pero si ves a Cristo, ay, ves la naturaleza del Padre, la evidencia de que está siendo transformado, la evidencia de que Él te lleva de gloria en gloria hasta llevarte a la estatura de ese varón perfecto, a la misma imagen como por el Espíritu del Señor. ¿Qué necesito para ser transformado? Otra pregunta que quiero dejar ahí, como dicen algunos en el tintero. ¿Qué necesito para ser transformado? Una intencionalidad, un querer como el hacer, estudiar, capacitarme. O sea, aquí no hay excusas. Me perdonan que vuelva a insistir en eso. Es que nadie enseña esto. Inscríbete a Rhema University. Estudia en Rhema University. De pronto aquí no te damos la calidad de estudio que tú estás deseando y la calidad de enseñanza que tú quieres. Pero Rhema University seguramente te la va a dar. Lo digo por experiencia propia. Sé que Dieguito diría lo mismo que está estudiando. Sé que Marcelita diría lo mismo que está estudiando. Rhema University nos capacita para ser esas personas adecuadas, competentes en la función que el Padre nos ha asignado en esta realidad, de este nuevo pacto, de la verdad presente, de la gracia de Dios. ¿Qué necesito para ser transformado? ¿Qué excusas pongo para no ser transformado? Hoy no puedo, hoy estoy ocupado, hoy lo utilizo en esto, hoy mi familia es primero. Y no estoy diciendo que la familia no sea importante, sino que cuando establecemos esa prioridad, sin querer darle un lugar a Dios, porque Dios es el todo, definitivamente, Dios tiene que ocupar ese lugar de preeminencia en mi vida, el gobierno de Dios en mi vida. Dios está en mi espíritu, pero tiene que gobernar mis emociones, tiene que gobernar mi alma, tiene que gobernar aún llegar a esta medida de gobernar aún mi cuerpo. Tenemos que llegar a ese nivel. Todo mi ser, espíritu y alma, cuerpo, se ha conformado a la medida de Dios, a la estatura de ese varón perfecto, ¿verdad? Eso tiene que ser importante. Entonces, no hay excusas para esta transformación. Y somos conformados. Romanos 8:29, conformados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que sea primogénito entre muchos hermanos. Conformes, igual, semejante, para que sea primogénito entre muchos hermanos. ¿Qué necesito para ser conformado a la imagen de su Hijo? ¿Qué necesito para ser conformado a la imagen de su Hijo? ¿Qué respuesta daríamos a esto? Porque a los que antes conoció, también los predestinó, les marcó un destino eterno, con un propósito eterno, de que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Nos puso al mismo nivel de Dios, de Cristo, perdón, de Jesús, de Cristo Jesús. Nos puso al mismo nivel de Cristo, su Hijo. Nos sentó con Él en los lugares celestiales. Nos dio vida eterna. Nos dio todas las cosas. Nos puso como el hermano de Él, porque Él es el primogénito entre muchos hermanos, para que seamos conformados. ¿Y qué estamos haciendo nosotros para ser conformados día a día? ¿Qué estamos haciendo? Creo que esto tiene que confrontarnos. Tiene que confrontarnos. El proceso de la vida y de la naturaleza de Dios es en nosotros. Así realmente. Ese es el proceso de la vida y de la naturaleza de Dios en nosotros. Realmente es un proceso donde Cristo es formado en nosotros. Cristo es formado en nosotros. Pero tenemos que empezar a ver una transformación. Cambios que se evidencian, cambios
que evidencian la naturaleza que portamos, hasta que finalmente somos conformados a la imagen de Cristo. Wow, esto es glorioso. Realmente es glorioso. Y yo me preguntaba, ¿cómo logramos esto? Y Dios me llevó a Apocalipsis 1:8. Y dice en Apocalipsis 1:8, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que es y que era, y el que ha de venir, el Todopoderoso. Y le pregunté al Señor, ¿qué tiene que ver esto? Con que nosotros somos formados, transformados y conformados. Y el Señor me responde, no yo, sino el Señor. Léelo nuevamente. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, dice el Señor. Tiene que ver conmigo esto. Entonces pude entender en el Espíritu con toda claridad que Él es el principio de mi vida, el comienzo de una vida espiritual, el inicio de una naturaleza nueva, de una nueva creación en Cristo, de una nueva persona, de un hijo entendido en las verdades del Evangelio a través del Espíritu que me habita. Pero Él es el fin de mi vida natural y carnal. Él es el fin de mi naturaleza adámica. Él es el fin de la carne, del fruto de la carne, Él es el fin del gobierno de mi alma en mi vida. Él es el fin de mi vida emocional, carnal. Estoy hablando de la carne. Es el fin de todo lo que pertenece a la carne, de todo lo que me conecta al sistema natural. Es el fin de todo eso. Pero es el principio de algo más glorioso que se está formando, que me está transformando y que me está conformando. Yo nunca había entendido este verso así. Yo soy el alfa, yo soy el principio. Yo soy el principio de lo que tú debes ser, de lo que tú debes evidenciar, de lo que tú debes manifestar. Yo soy el principio de esa naturaleza de Dios que está en ti y que tiene que crecer y que tiene que madurar y que tiene que llevarte a esa estatura de ese varón perfecto. Yo soy el principio de todas las cosas. No hay excusa, pero soy el fin de todo lo que se interpone al crecimiento, a la formación, a la transformación, a la conformación de Cristo en nuestras vidas. Soy todo aquello, soy el fin de todo obstáculo, soy el fin de toda barrera, soy el fin de toda mentira, de toda excusa, soy el fin de todo lo que dices para no entrar en este proceso. Soy el fin de esa naturaleza, no hay excusa. Qué glorioso es el Señor. Qué glorioso es Dios. Realmente es fuerte. Realmente es fuerte. Dice Primera de Pedro 2:2. Desead como niños recién nacidos. Un niño recién nacido es aquel que es formado, ¿verdad? La leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis, transformados, crecimiento, transformación, para salvación, conformación. Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo, sino transformados por la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No os conforméis a este siglo. No se conforme a lo que el mundo quiere. Usted no pertenece a eso. No pertenecemos a eso.
Nuestra conformación es la vida de Dios en nosotros. No os conforméis a este sistema, a este siglo, a este modo de operación. No os conforméis a lo que el enemigo te está diciendo que hagas. No os conforméis a las excusas que Él te pone. No os conforméis a los distractores que Él pone delante de ti, sino transfórmese por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Y así, en ese entendimiento de esa gracia y de esa vida de Cristo en ti, podrás comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, que siempre es agradable y perfecta. Buena. La voluntad de Dios es buena, dice ahí, pero es agradable y es perfecta. Ahora la pregunta sería, ¿qué estamos haciendo para vivir este periodo de formación, de transformación y de conformación en nuestras vidas? ¿Qué estamos haciendo para vivir este proceso en nuestras vidas? Formados, transformados y conformados. Te pregunto hoy, ¿quieres ser transformado? ¿O ya te acostumbraste a ser deformado? El sistema nos deforma, Cristo nos transforma. El sistema deforma todo lo que pertenece a la vida del Espíritu y a la vida de Cristo dentro de ti. Hoy me parezco más a Cristo o me ha moldado más a los patrones del mundo. ¿A qué me parezco hoy? ¿Más a Cristo o a los patrones del sistema? ¿Cómo es mi conducta en mi carácter? ¿Cómo es realmente esa conducta? Si es la conducta de Cristo en mí o es la conducta de un sistema que ha querido impartirse en mí. Es la conducta de las ideologías que ahora están por todo lado en este mundo, en este sistema. ¿Cuál es mi conducta y mi carácter? ¿Será que la gente sí puede notar que he sido transformado y me parezco más a Cristo? ¿Será que la gente sí puede evidenciar la naturaleza y el proceso de transformación en mi vida y que cada día me parezco más a Cristo? ¿Cuánto periodo ha pasado donde la gente pueda notar esto? 1 año, 2 años, 3 años, 5 años, 10 años. Llevamos 20 años. Llevamos 10 años en esta verdad presente. ¿Sí nos parecemos más a Cristo? ¿Sí la gente nota eso en nosotros? En tu matrimonio te estás transformando para parecerte más a Cristo. Con tus hijos hay una evidencia y una transformación que nos estamos volviendo más como Cristo. Con mis vecinos, en el trabajo, con los compañeros, con todo el mundo, con mis familiares. ¿Pueden evidenciar que me parezco más a Cristo? La verdad es que la Biblia nos muestra que en este proceso de transformación, de formación, de transformación y de conformación, allí está una y otra vez en las plasmadas en las Escrituras que para nosotros sí es posible pensar como Cristo, actuar como Cristo y ser como Cristo. No hay excusas. Dios dijo, formemos, Génesis, formemos, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Dios dijo, formemos. El enemigo, el sistema, muchas cosas que parecen buenas te van a decir, deformemos al hombre por medio de la armatía, del pecado. Deformemos al hombre, el sistema te dice, deformemos al hombre por medio de las ideologías. Deformemos al hombre por medio de las filosofías y huecas sutilezas. Y el mundo, el sistema te dirá, conformemos al hombre a nuestra imagen. El sistema quiere conformarte a su imagen, pero tú no puedes ser conformado a la imagen del sistema porque tú perteneces a Dios. La naturaleza de Dios está en ti. El sistema educativo, el sistema en las artes, el sistema en las comunicaciones, el sistema en la política, el
todos los sistemas del mundo te dirán, conformemos al hombre a nuestra imagen. Desviémoslo del propósito de Dios. Y la educación, la más estratégica tal vez de todas, dice, informemos al hombre por medio de un conocimiento natural para lograr deformarlo. La sociedad dice, reformaremos al hombre por medio de una cultura contraria a lo que él pertenece. Y solo Cristo vuelve y te dice, como lo dijo al comienzo Dios, formemos. Cristo te dice, transformaré al hombre por medio de la gracia, por medio de una vida nueva, por medio de una vida abundante, por medio de una formación que ya establecí en él, por medio de una transformación que está siendo cada día procesada en su vida y por medio de una conformación conforme a la imagen de él mismo, la imagen de Cristo. Solo Cristo te dice, transformaré al hombre, lo conformaré a mi imagen y semejanza, por medio de la gracia, por medio de la gracia, por medio de la gracia. Wow. Mis amados, solo es esto por hoy. Mañana nos vemos 9 de la mañana por Zoom. Solamente darle gracias a Dios por su fidelidad, por su misericordia. Gracias, Señor, porque la semilla de Cristo fue impartida en nosotros para formarnos. Gracias, Señor, por el proceso de la formación que nos lleva a un crecimiento y a una transformación donde como hijos tuyos evidenciaremos la naturaleza que portamos, Señor. Gracias, Padre precioso, por esa transformación en Cristo. Y gracias por esa conformación, por ese estado de madurez que nos llevas para ser a la estatura de tu Hijo Jesucristo, para llegar a ese nivel de transformación, a esa estatura de ese varón perfecto. Padre, gracias. Gracias por tu fidelidad. Gracias por tu amor, por tu misericordia. Gracias por los procesos en nuestras vidas que nos enseñan que todo apunta a la madurez de hijos de Dios, que todo apunta al crecimiento, que todo apunta a la formación, transformación y conformación de lo que ya ha sido depositado en nosotros como semilla, pero que tiene que crecer. Padre, gracias. Gracias por cada hijo e hija tuya que escucha este mensaje, que es conformado, transformado, Señor, que es formado, Señor. Por cada hijo tuyo que vive este proceso de formación, transformación y conformación. Que muchas veces esos procesos no son fáciles, pero que si entendemos la naturaleza que portamos, entenderemos la gracia en este proceso, la gracia de Cristo en nosotros, que nos lleva a la madurez, a ser hijos maduros, y si maduros, herederos de la riqueza de tu gracia. Padre, gracias. Gracias, Señor, que no hayan excusas en nuestra vida. Que la generosidad sea el ámbito donde tus hijos se mueven también en este tiempo. Si no entendemos la naturaleza que portamos, no entenderemos la generosidad que debemos dar como hijos amados tuyos. No entenderemos la comunión permanente contigo. No entenderemos la intencionalidad en crecer, en estudiar, en capacitarme, en el conocimiento, para llevarme a ese entendimiento de la realidad de Cristo en mi vida. Padre, gracias. Gracias, Señor. Gracias, Rey amado. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Mis amados, mañana 9 de la mañana por Zoom. Por este medio vuelvo y los invito al CAN, julio 28 al 30. Los invito a que nos vinculemos en oración por la Casa Vida en Plenitud, que Dios nos provea un lugar, lo necesitamos. Vemos ahora la necesidad de un lugar
lugar donde podamos tener escuelas, estudio, donde podamos avanzar y donde podamos crecer, ser transformados a través de la palabra que es Cristo en nosotros, pero también de esa palabra que dejó plasmada para nosotros. Chao, bendecidos y bendecidas.